Hola, buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Debo confesar que se siente bastante distinta esta experiencia. No estoy seguro si vamos a transmitir un partido y comentar el siguiente partido del Mundial o si es de una de estas fiestas modernas donde la gente se encierra en una discoteca y todos están con audífonos. Qué bueno que es la sala de innovación, porque entonces estamos haciendo algo totalmente distinto. Hoy me honra pues, liderar este espacio de discusión sobre un tema que siento que es importantísimo y pues también me conecta muchísimo porque tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con el sector cooperativista en Ecuador, de donde vengo. Y pues vemos muchos retos, muchas oportunidades también muy parecidos dentro de lo que está pasando. Y cuando hablamos de la industria financiera, del sector financiero, es natural que típicamente estamos pensando principalmente en los actores grandes, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con la banca privada. Sin embargo, dentro de ese tejido de lo que implica el sector financiero, también están las cooperativas. Y quiero admitir que cuando estaba preparándome para este foro y tuvimos una reunión previa para discutir sobre algunos puntos base de lo que íbamos a tocar hoy, intenté levantar información sobre lo que está pasando en el sector, aquí en Guatemala. Y claro, la primera cosa que encontramos es que parecería ser que todavía hay una asimetría de información. No hay suficiente información sobre todo lo que está haciendo el sector cooperativo aquí localmente, pero de la información que sí encontramos, y solo como para darles un contexto de la relevancia de tener este espacio, es que el sector cooperativo hoy por hoy en Guatemala tiene un impacto importantísimo, especialmente en una parte de la población que normalmente no está siendo atendida por otros jugadores. De la data que encontré un paper que tiene un par de años de circular, que fue construido con data disponible hasta el 2024 por la USAC. Lo que quedaba claro es que las cooperativas hoy tienen un impacto en los pequeños negocios en la ruralidad, en la urbano marginalidad. También tienen un impacto muy positivo en ir frenando la migración, que pues yo creo que es importante hablar también de eso, porque finalmente, aunque la migración tiene un impacto positivo desde el ingreso de las remesas, también hay una afectación a largo plazo de ese tejido socioeconómico en lo profundo de nuestros territorios. Y lo que también queda claro es que son especialistas en territorios, ¿no? en sectores específicos, hablando a su gente, cuidando de su gente, y además que nace de este ejercicio de la asociatividad. Entonces suele tener un mandato no tan concentrado en el retorno como en el banco privado, sino más bien en ese impacto social. Entonces, con esa mirada, hoy que estamos hablando de innovación, que estamos hablando de inclusión financiera, que todavía hay una tarea importante para hacer en Guatemala, hoy vamos a tener una conversación sobre dónde están las cooperativas cuando hablamos de un reto que la banca privada ya enfrentó y sigue enfrentando, que es la famosa transformación digital. Pero sobre todas las cosas, lo que nos conecta hoy es dónde aparecen las fintechs en ese acortar la curva, ¿no? Porque pues, los bancos obviamente tienen otros músculos, otras capacidades, otro tamaño para el viaje de transformación digital. Las cooperativas son actores con realidades distintas. Y tuvimos varias conversaciones previas, les agradezco muchísimo a mis compañeros de foro por esta oportunidad y obviamente también a la asociación. Lo que vamos a hacer es, hemos preparado una serie de preguntas, primero muy direccionadas para cada uno de los actores, porque tenemos el lujo de que tenemos representantes de momentos clave del ecosistema, y luego pues vamos a abrir la conversación. Entonces vamos con una pregunta para cada uno y luego por favor siéntanse libres de complementar esa primera vista de cada uno de ustedes. Empecemos entonces con la foto local. ¿Qué está pasando en el sector cooperativo en Guatemala? Aquí hoy, Santi, tú representas, primero somos coterráneos, somos ecuatorianos, me encantó encontrarme acá con un ecuatoriano. Y ustedes en el sistema Micope pues trabajan con una veintena de cooperativas que son actores importantísimos en territorio. Además, vienes trabajando fuertemente en temas de transformación digital los últimos años allí dentro del sistema Micope. Creo que estaría buenísimo poner ese contexto, esa línea base y decir, hoy, ¿dónde se encuentra el sector cooperativo cuando hablamos de esos retos de transformación digital, de brindar nuevas experiencias, de brindar nuevas soluciones? ¿Y dónde crees tú que están las barreras más importantes hoy por hoy acá en el sector cooperativo local? Súper, muchas gracias Guillermo y muy buenas tardes con todos. Realmente el concepto de digitalización para las cooperativas ahora ya no debe ser un proyecto de transformación digital, ¿verdad? Más bien debe ser un apalancamiento, una herramienta para buscar esa sostenibilidad de las cooperativas en el largo plazo y sobre todo quitar esa brecha de poderle atender al socio con herramientas que le puedan de una forma humana llegar con los servicios financieros en forma directa, ¿verdad? Nosotros como sistema Micope somos 24 cooperativas de ahorro y crédito que estamos sobre todo en
en toda Guatemala con énfasis en el sector rural y urbano marginal. Somos un poco más fuertes en las ciudades intermedias y en las poblaciones rurales. Esas 24 cooperativas han acumulado una experiencia que les ha llegado a tener más o menos 3 millones de asociados. De esos asociados, que atendemos también niños y jóvenes, ¿verdad? El 80% son adultos y de esos adultos el 70%, 80% tienen una cuenta activa en las cooperativas. Ese concepto de cuenta activa para nosotros es fundamental porque partimos del modelo de inclusión financiera en donde no solamente se trata de abrir una cuenta, sino de usarla. Tal vez el reto más importante en el concepto de una cuenta no va a ser simplemente ahora abrirla, sino tenemos como desafío que en algún momento lleguemos a ser la institución financiera principal de ese asociado, ¿verdad? O sea, buscar esa principalidad en las transacciones y en el manejo de sus cuentas y en el manejo de servicios financieros complementarios como seguros, medios de pago, aceptación de pagos, etcétera, creo que es un reto muy importante. Esas 24 cooperativas que están diseminadas en el país atienden a estos socios de más o menos 400 agencias físicas y como 600 corresponsales no bancarios y se pertenecen a todas las redes y eso nos ha dado muy buenos resultados. Pero el desafío importante en eso es encontrar un escenario de interoperabilidad, ¿verdad? Donde podamos no solamente usar las carreteras que podríamos decir son de ambientes externos e internacionales como las rieles de Visa, las rieles de Mastercard, sino interconectar nuestras instituciones para que el socio pueda hacer de una forma directa sus transacciones. Un desafío importante también es todo el concepto estructural que tiene Guatemala. O sea, todavía quedamos algo cortos en acceso a servicios de información. Todavía no está concretado algunos temas como la central de riesgos del Banco de Guatemala y sobre todo en el acceso a medios de pago, ¿verdad? O sea, las cooperativas de ahorro y crédito nacen con un modelo de inclusión financiera. O sea, hemos atendido a los sectores donde tradicionalmente los actores formales no llegaban. Y al no llegar, pues nuestro principal objetivo es un modelo de inclusión. Entonces ahora el concepto, diríamos, es la digitalización de los servicios deben ser algo que promueve esa inclusión financiera digital, pero de una forma que no pierdas los principios cooperativos, ¿verdad? Entonces, guardar la identidad, guardar un concepto de equidad en las cosas que hacemos es fundamental. Buenísimo, y yo creo que ahí hay justo un punto que es de altísima relevancia y es que a pesar de que hay tantos actores en la industria, en el territorio, también hay una razón de ser en esa propuesta de valor única de cada uno de esos actores y siento que ahí todavía tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Uno de ustedes quiere complementar respecto a esta vista del rol de las cooperativas hoy en el sector financiero local? Víctor, por favor. Yo creo que una de las cosas que en realidad aportan muchísimo las cooperativas es que en realidad tienen una cercanía a sus comunidades y ese es un valor que en realidad aporta muchísimo, que era lo que estaba platicando. Entonces, tener ese conocimiento de ese nivel del cliente es lo que en realidad más la digitalización, que en realidad la tecnología aporta cuando resuelve problemas. Y aunque se tenía todo ese conocimiento, había mucha información que se seguía manejando, se sigue manejando en algunos casos todavía en papel. Entonces, toda esa información, en realidad, cómo se vuelven insumos que puedan aportar a atender más rápido a mi cliente, a proveerle mejores servicios y sobre todo la inmediatez, ¿verdad? Que es lo que en realidad aporta digitalizar todo un proceso. De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Ahora, quiero mirar este reto desde otro frente y André nos acompañas desde Swiss Contact, un actor que pues, viene trabajando muy de cerca con cooperativas, pero también con startups y ese músculo de acceso al financiamiento es una palanca de crecimiento, definitivamente es una palanca de crecimiento que es relevante, pero también cuando trabajamos con plata ajena, con fondos ajenos, hay que ser muy específicos en qué estamos buscando, dónde ponemos esas apuestas, a quiénes buscamos apoyarlos. Creo que sería súper relevante, ya que tenemos tantos actores también del sector fintech, entender qué busca Swiss Contact, por qué busca eso cuando mira a dónde hacer esas apuestas y finalmente qué lecciones han aprendido ustedes durante este proceso. Muchas gracias. Bueno, creo que para nosotros como Swiss Contact, una de las lecciones aprendidas más importantes ha sido que nuestros proyectos
si bien el propósito y el enfoque sistémico, queremos hacer cambios de sistema, tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización. Entonces, el enfoque sistémico precisamente es, bueno, yo cómo encuentro a los actores que ya están trabajando a nivel de ecosistema y les creo capacidades de largo plazo para que cuando el proyecto inevitablemente llegue a su fecha de cierre, pues ellos y ellas puedan seguir trabajando en pro de generar un mejor país. Al final nuestra meta es hacer un proyecto país. Nuestra misión como Swiss Contact es liberar el potencial del sector privado para crear desarrollo económico en las economías emergentes. Y eso solo se logra integrando activamente a los actores que están trabajando en pro de eso. Creo que lo discutíamos en una de las charlas previas, pero la realidad es todos queremos lo mismo. Todos queremos una Guatemala desarrollada donde las personas puedan acceder al tipo de capital que necesitan, cuando lo necesitan, y sobre todo en las condiciones que lo necesitan. Entonces, nuestro rol ahí es ser ese habilitador y ese facilitador que vincule a las cooperativas, a las fintechs, que a veces son ecosistemas que pues, de alguna manera no se comunican activamente o tan orgánicamente, y acelerar o catalizar un poco esa vinculación y esas relaciones y estrecharlas. Y yo creo que inevitablemente eventualmente ambos actores descubren, hey, tú quieres lo mismo que yo, entonces, ¿cómo logramos hacer que esto avance y se mueva hacia adelante? ¿Qué buscamos o cómo diseñamos este instrumento que fue el Challenge Fund? En esencia, era básicamente poder crear un mecanismo de grants donde las empresas pudiesen acceder a capital que se alineara con un proyecto que cumpliera con los propósitos que nosotros estábamos buscando específicamente, que era primero trabajar con poblaciones vulnerables que han sido normalmente olvidadas dentro del ecosistema de tecnología y trabajar esto en conjunto con cooperativas de ahorro y crédito. ¿Por qué? Porque pues, definitivamente cuando son las primeras veces que uno se acerca a un nuevo socio, siempre hay esta percepción de riesgo, ¿verdad? Y hay esta percepción de, bueno, ¿será que va a funcionar? ¿No va a funcionar? Entonces nosotros queremos entrar ahí y apostarle a esa vinculación y decir, ok, que este capital te permita reducir el riesgo de esta transacción, de esta vinculación, y que con ello personas en zonas rurales o personas en espacios vulnerables y desatendidos puedan beneficiarse. Entonces ahí para nosotros es muy claro. Al final tenemos un proyecto, sí, pero ese proyecto funciona en la medida en la que nos aliemos con las cooperativas, con las fintechs, con las startups desde la perspectiva tecnológica, porque, y aquí es un dato bien interesante, no sé si sabían que en Guatemala hay más smartphones que personas. Y pues eso significa que no tenemos un problema de, bueno, está la tecnología de acceso a poder descargar una app, etcétera, está. Pero hay temas que no se han resuelto, como el costo de la conectividad, como la confianza que tienen las personas en utilizar la tecnología, como etcétera, etcétera. Entonces, si se trabaja desde la perspectiva de educación, acceso y tecnología, podemos diseñar mejores productos y servicios que permitan que entonces estas mujeres, estas personas en parte del ciclo migratorio, estas personas que tienen alguna discapacidad, puedan sentirse más cómodas y cómodos dentro del sistema financiero, sentirse representados y tener la confianza de acercarse a las instituciones financieras para decir, ok, me siento representada, me siento representado y quiero acceder a estos servicios. Creo que muchos de los retos que nos hemos encontrado y viendo la data, no solo de Guatemala, pero de otros países, es el tema de acceso a financiamiento, es asimetrías informativas. Definitivamente la gente no sabe qué hay y cómo acceder. Luego está el tema de la confianza, cómo se perciben todas las soluciones digitales y qué hay asociado a estas soluciones digitales y por qué yo no las accedo, porque a mi cuñado le pasó tal cosa y bueno, y ustedes ya sabrán todo este contexto guatemalteco, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos esa confianza? Y la educación. Entonces, si tenemos jugadores como las cooperativas, como las fintechs que están trabajando en esos frentes, es un no-brainer decir yo te quiero apoyar y quiero potenciar el trabajo que ya estás haciendo, porque yo sé que cuando el proyecto termine tú vas a seguir aquí en 5 años, en 10 años, en N cantidad de años, y esa semilla va a ayudar a que esto germine y se vuelva mucho más amplio. Así que esa es un poco la lógica detrás. Buenísimo, espectacular. Y algo que no sé si ustedes se fijaron en la charla inicial cuando se estaba haciendo la radiografía del ecosistema fintech local, una de las cosas que quedó claro es que el tema de todas esas fintechs metidas en el negocio de medios de pago, las paytechs, definitivamente hay un crecimiento y hay un apetito importantísimo. Miguel, desde tu experiencia, no solo local, pero la vista regional de Visa, que han sido además actores muy involucrados con las fintechs regionalmente, muy dispuestos a esas mismas apuestas, pero también entendiendo la realidad de lo tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? de las redes de pagos, de lo que veníamos haciendo antes. ¿Cuán relevante crees tú que es este viaje de cooperativas también incluyendo redes de pagos, incluyéndose en las distintas redes de pagos para que
el asociado cuente con su dinero en cualquier momento, en cualquier espacio. ¿Dónde está ese impacto y hacia dónde crees que debería ir caminando desde la vista, obviamente, de los habilitadores como Visa, pero del ecosistema integralmente? Muchas gracias. Pues sí, nosotros definitivamente vemos que la digitalización ya es una realidad que está sucediendo en el interior, sobre todo con el apoyo de las cooperativas. Para muchos asociados, su primer puente hacia la digitalización es una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, y eso ya forma un vínculo, ¿verdad? Automáticamente. Nosotros, bueno, y ahí también forma un rol muy importante la cooperativa, con esa esencia de cercanía y comunitaria, ¿no? Y eso pues obviamente crea una confianza con el asociado. Y algo importante que justamente lo mencionaba aquí nuestra compañera es que las experiencias de pago tienen que ser factibles. ¿A qué me refiero con eso? Tienen que ser de manera que causen una mejor experiencia que el efectivo. Siempre y cuando creemos soluciones que causen confianza y funcionen, ahí no hay pierde, ¿verdad? Entonces, ahí pues creo que ahí aprovechamos justamente esos medios de pago para que puedan pertenecer al ecosistema de pagos, ¿no? Y que no la cooperativa sea únicamente un centro para recibir efectivo, sino que sea realmente la plataforma financiera familiar, ¿verdad? De las familias, como dice Santiago. Muchas familias hoy en día en el interior, su cuenta principal es la cooperativa, más que una banca tradicional. Y otro factor muy importante que no lo estamos hablando todavía es sobre las remesas. Las remesas, pues sabemos que ya forman más del 20% del PIB, al igual que en El Salvador, Nicaragua, Honduras, que son países similares, están por debajo, está por un 30%, pero igual es un dato muy relevante. Entonces, algo importante es cómo crear esa vinculación desde esos fondos que vienen del exterior a una tarjeta de débito, como por ejemplo a través de un riel como se llama Visa Direct, ¿verdad? De manera que sea un riel, un movimiento de dinero de manera seguro, y que eso a lo que logramos es causar 3 impactos. Uno, que la remesa se vuelve digital automáticamente. 2, que el asociado pueda ya empezar a hacer transacciones digitales, ya sea tarjeta presente o no presente. Y 3, la generación de data, ¿verdad? Eso creo que es muy importante para que la cooperativa y cualquier institución pueda pues, tener insumos para crédito, para servicios financieros, para seguros. Y entonces ahí es donde empezamos a generar ese ecosistema de pagos entre jugadores como emisores, adquirentes, para ampliar la red de aceptación, que es importante también. Yo pago como me pagan. Entonces, creo que uno de los desafíos más grandes aquí en Guatemala es también la infraestructura de aceptación. Con Visa estamos trabajando junto con nuestros socios adquirentes en ampliar esa red de aceptación con soluciones pues, de valor agregado para crear esa red que pueda pues, ser de beneficio para todos. Buenísimo, espectacular. Entonces, ya estamos hablando de la situación de las cooperativas, el rol de ese financiamiento, el acceso a ese financiamiento externo, las redes de pagos y un actor internacional también muy involucrado. Es momento de escuchar a las fintechs. Entonces, Víctor, en representación de las fintechs, en esta conversación de la relación entre las fintechs y las cooperativas, y también con esa necesidad de tener una conversación abierta, franca, transparente de lo que sí está caminando y de todavía los retos que tenemos hoy presentes. Baupi tiene, ¿lo digo bien, Baupi? Tiene camino a una década en el mercado, trabajando, impulsando todas las que son estas herramientas para el lending. Vimos que el lending es, además, desde las aristas globales, uno de los lugares donde hay la mayor intención de inversión en fintechs que hacen lending. ¿Cuál es la situación hoy de esa relación entre las fintechs y las cooperativas? ¿Qué ha funcionado bien? ¿Qué todavía falta por hacerse? Bueno, en un principio me pareció divertido la parte del costo de conectividad, porque ese fue uno de los primeros nos que tuvimos de, mira, la gente no se va a autogestionar, pero si le damos una app al vendedor para que venda, tampoco va a tener dinero para pagar su tiempo de aire y utilizar una app. Estoy hablando de hace 8 años. Y lo que nos pareció el caso de uso donde nosotros pudimos refutar eso es que el proceso, que todavía sigue siendo lento, es que llegaba una gente a querer vender un crédito a la comunidad, se llevaba en papel, tenía que regresar a la agencia, ahí ingresaba otra vez de nuevo todo. Entonces ellos mismos empezaron a dar cuenta que si mandaban cierta data por WhatsApp, del otro lado tenían a otra persona que ingresaba en el sistema y hacían una especie de precalificación. Entonces ya sabían si de verdad valía la pena regresar. Entonces, esto ya está pasando.
Entonces, nosotros decidimos hacer nuestro primer modelo, salimos a la calle y nos dimos cuenta que entre lo que nosotros creímos y lo que ellos nos dijeron de cómo funcionaban, no era exactamente eso. Entonces, el convertir toda esta inteligencia que tenían en la calle, más lo que nosotros traíamos, que nosotros la mayoría veníamos de la banca tradicional, y hacer estos ajustes para adquirir la data que en realidad vale la pena, porque antes pedían todo. Me divierte que hacían un dibujito de cómo entrar a la comunidad y después resulta, no, esto ya se puede geolocalizar, ya no tenés necesidad de hacer eso. Entonces, todo eso aprendido fue cómo proveer toda esta información que se le da ahora a la cooperativa, a las microfinancieras, que fue nuestros primeros pasos, de cómo funcionaba muy rápido. Ahora, siguiente paso es, la tecnología es muy cara. En ese momento, aunque en realidad no era tan cara, nosotros nos esforzamos muchísimo, hasta manejábamos modelos donde consumíamos poca data para poder proveer estas soluciones, seguía siendo cara, en realidad era Enterprise los que podían pagar eso en ese momento. Ese ha sido el journey a volverla cada día más accesible y eso sigue siendo hoy por hoy, yo sé que esto es el futuro, pero todavía no me alcanza. El problema es que ahora el cliente, por mucho que lo conozca, por mucho que le caiga bien, necesita el dinero hoy. Necesita que me desembolse mañana, pasado mañana, porque es el dinero que uso para poder vender, para poder comprar materia prima. Entonces, en el caso de Swisscontact, programas como estos ayudan mucho porque muchas veces aportan cierta parte del costo que podría pagar, que no puede pagar una cooperativa, y a veces eso reduce el tiempo porque las fintech podemos tener esta parte de la integración, comernos esto y manejar ciertos modelos donde podemos ir cobrando por transacción y se puede acelerar este proceso. ¿Qué otra cosa pasa? Es que muchas veces ellos dicen, bueno, ¿y cuánto dinero me voy a ahorrar? Posiblemente nada, pero aquí viene el cambio, ¿verdad? Ahora puedes escalar, ahora puedes ser más rápido y eso es lo que en realidad es lo que trae este tipo de eficiencia, ¿verdad? Ya no es subjetivo, es algo que se puede medir de mejor forma. Uno de los modelos que he estado topándome es que me dicen, mira, quiero fondear una cooperativa, pero el problema es que la cooperativa no me puede entregar información de a quién le dio el dinero, cómo se está comportando esta cartera. Entonces ya empieza a hacer sentido que las fintech le digan, mira, yo sí puedo proveer todo el journey completo y te puedo decir a quién le prestó y cómo se está comportando esta cartera. Entonces yo ya tengo certeza de a quién le estoy entregando ese dinero para que él también pueda prestar. Entonces, esas son de las cosas que estamos viendo, este tipo de acercamientos que existen en muchas industrias, ¿verdad? Desde medios de pago, ¿verdad? De poder desembolsar en un medio de pago, porque muchas veces dicen es una cooperativa, pero más de la mitad de estas personas es bancarizada o subbancarizada, o sea, tiene un medio donde se le pueda desembolsar y una forma de cómo pagar, ¿verdad? Entonces, ese ha sido el journey. En el caso de Bopi, de ir integrando, de empezar desde una fábrica, un motor, nada más de reglas, a convertirnos en un end-to-end, desde proveer aplicaciones de venta en calle, modelos de análisis crediticio, scores, tanto de primer crédito como comportamiento de pago, hasta tener un core donde nosotros podemos buquear el crédito y dar todo este modelo también de inteligencia que le puede proveer a una cooperativa poder escalar. Y yo creo que aquí hay además un componente que debemos traer a la conversación y que es urgente de entender que es la nueva realidad del mercado, del comportamiento del mercado. Tú decías hace un momento, Andrea, hay más celulares que personas en el país. En Ecuador pasamos exactamente por esa misma situación. Y durante mucho tiempo, incluso en la banca tradicional, se mantenía una conversación muy pegada a la lógica de que pues, la realidad es de que la gente no quiere ser digital, ciertas poblaciones no quieren ser digitales y entonces se justifica la agencia física, se justifica los canales tradicionales. Sin embargo, cuando empezamos a mirar que en el relevo generacional, las nuevas generaciones, los Zetas, los Alfas y lo que se viene, privilegian las experiencias no físicas, entonces esto ya nos pone en una situación totalmente distinta, porque ya no se trata de esa lealtad. En Ecuador tuvimos una discusión muy importante en los últimos años de que ya no hay una lealtad a un actor de servicios financieros. Las personas no tienen una relación con una entidad financiera, tienen una necesidad financiera. Y van a buscar quien puede resolver mejor esa necesidad financiera. Y hoy puede ser alguien con quien tienen una relación durante los últimos 15 años, mañana puede ser quien le resuelve en menor tiempo y a menor costo esos retos. Entonces, pensando en eso, en que también estamos enfrentados a nuevos escenarios desde el comportamiento del mercado. Y como para ir viajando hacia los últimos 10 minutos de nuestra presentación, me gustaría escuchar de cada uno de ustedes.
¿Dónde creen ustedes que están esas tres acciones clave que tenemos que movilizar como ecosistema? Porque estamos aquí reunidos para hablar del ecosistema, ¿verdad? Y en el ecosistema, algo que nosotros hemos aprendido es hay que ser transparentes con nuestras necesidades e intenciones individuales, porque no está mal venir con una agenda individual, pero cuando esas agendas individuales comulgan, entonces ahí tenemos la oportunidad de sobrevivir, de crecer, de salir adelante, de generar mayor impacto. Entonces, empezando por Andrea, ¿cuáles son esos tres pasos clave que sí o sí hay que empezar a movilizar desde hoy? Cerramos la conversación y empezamos a trabajar en ello. Bueno, quisiera empezar la respuesta con dos temas. Uno, y lo acabo de escuchar en una conversación que tuvimos hoy, el crédito más caro es el que no se da, porque entonces la persona no puede acceder a los recursos que necesita cuando los necesita, como los necesita. Y eso crea muchísimas barreras para el desarrollo económico. La otra es, estamos compitiendo contra el efectivo, porque el efectivo es interoperable, es inmediato y se transfiere de manera gratuita. Y si lo vemos así, parece una realidad durísima. ¿Cómo vamos a poder competir contra eso, no? Pero la realidad es que no estamos tomando en cuenta otra variable, que es el cambio generacional, la obsolescencia de los sistemas y el tiempo, la conveniencia de la gente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con las nuevas generaciones? Están priorizando las experiencias digitales, están priorizando estos nuevos cambios, están priorizando también redes de confianza no necesariamente construidas en que yo te veo y te doy la mano, ¿no? Sino también en cómo te presentas en línea. Entonces creo que los primeros cambios, si tuviera que pensar, es definitivamente educación. Creo que ahí hay un rol muy importante porque si bien estamos cambiando y estamos moviéndonos hacia un sistema más digital, todavía hay muchísima desconfianza y prueba de ello es el hecho de que pues, hay muchísimas estafas, ¿no? Entonces, si la gente está educada, es un poco más sencillo que reconozca cuando algo pues, está un poco fuera de lugar. Entonces, educación y reducir las asimetrías de información es el primer paso clave. Luego, definitivamente, la vinculación entre actores. Ya no podemos seguir actuando como islas, ya no podemos ser actores aislados. La realidad es que, como decía, todos queremos lo mismo, que es una Guatemala desarrollada, con oportunidades donde las personas pueden liberar todo su potencial. Entonces, colaborar y salirnos de los silos en los que estamos en este momento. Y la tercera cosa creo que sería no solamente trabajar en el tema de vinculación, sino cómo desarrollamos nuevos productos y servicios que definitivamente puedan retar el status quo, que puedan utilizar tecnología para la validación de riesgo, diseñar nuevos sistemas, pensar en cómo incluir a estas poblaciones que habían estado excluidas, no porque necesariamente sea un caso de caridad, y yo creo que ahí tenemos que dejar de pensarlo desde esa perspectiva, sino porque es un mercado atractivo que necesita servicios y necesita soluciones. Y cómo esta inclusión puede ser un motor de desarrollo económico para los países en desarrollo como Guatemala, pero para toda la región. Y ahí me quedo. Espectacular. Miguel. Gracias, Guillermo. Pues yo creo que, bueno, enfocado en los 3 puntos, la primera es la cercanía con las cooperativas, ¿verdad? Y Víctor mencionaba algo muy importante, que sí, la tecnología es cara. Entonces yo creo que si trabajamos en buscar en cómo eliminar esas barreras de entrada y aliarnos con fintechs, con otras instituciones que puedan darle ese valor agregado a las cooperativas, pues ese sería el primer paso. El segundo, pues la evangelización del valor y el poder de la digitalización, ¿no? Porque pues al final las cooperativas son las encargadas de promover esos productos. Entonces, si nosotros apoyamos a las cooperativas a que podamos evangelizarlas para que ellas evangelicen a sus asociados del poder de hacer pagos digitales, pues creo que eso es ya vamos pues con un pie adentro. Y la tercera, pues yo creo que es de las que a mí más me gusta, es las experiencias. Si nosotros creamos experiencias de pagos eficientes que puedan ser mejores que la experiencia de pago del efectivo, y algo que mencionabas, Guillermo, que es muy cierto, ya hoy por hoy, pues más del 60 o 70% de la población en Guatemala, Latinoamérica, ya son generación Z y millennials. Yo todavía soy, creo que millennial. Y esos son nuestros siguientes clientes durante los siguientes 15, 20 años. Y bueno, aquí también creo que somos millennials. Yo porque ya no tengo pelo, pero me entienden. Entonces, yo creo que el enfoque es ese, ¿verdad? O sea, las generaciones pues son las que vienen con el cambio, ya vienen con el chip de digitalización básicamente, y pues es enfocarnos en cómo atenderlos durante los siguientes 15, 20 años. Espectacular, muchas gracias. Víctor. Pareciera contradictorio una fintech hablando de regulación, pero en realidad Guatemala es uno de los países que no tiene ni siquiera un marco de referencia como tal de cómo operar, que eso es, en realidad ayuda mucho. ¿Y por qué? Porque habemos muchos que seguimos fuera de acceso a información, que en realidad es algo de, o sea, una persona puede tener un crédito en una cooperativa y tal vez un banco no lo está viendo, o en una microfinanciera, y eso también
es un problema de cómo podernos ordenar, ¿verdad? Entonces, eso también afecta en cómo podemos acelerar este tipo de procesos, que sería una de las cosas que yo diría que es en las que más hay que trabajar, esa interoperabilidad de poder llevar dinero en los diferentes rieles, tanto de mover dinero de un banco hacia una cooperativa, una microfinanciera y regreso. En realidad, como dirían, el dinero que no tengo es el más caro, pero en realidad es muy caro pasar desde el efectivo a digitalizarme porque las redes son muy caras. Entonces, ese tipo de instrumentos es en lo que tenemos que trabajar. Una de las ideas es que se mantenga todo en digital, pero todavía seguimos siendo una sociedad de efectivo, entonces es parte de lo que tenemos que trabajar muchísimo, tanto fintechs como reguladores, de tener por lo menos un marco de referencia. Perfecto. Santi, te toca cerrar. Totalmente de acuerdo con lo que han expuesto mis antecesores. Y voy a hablar más bien de modelos de colaboración, ¿verdad? Estamos hablando de cooperativas y ahí hablamos del cooperativismo y nos vamos a enfocar en que nosotros como instituciones y como país no nos veamos que eres competencia del otro, ¿verdad? O sea, una rotura de la mentalidad de nosotros para decir, oye, las fintech no están para ganarnos mercado. Las fintech están para trabajar con nosotros en algo específico que nos ayuden a desarrollarnos, a mejorar, a ser más eficientes, a crear un ecosistema digital competitivo, colaborativo, que nos permitan hacer finanzas justas. No solamente el crédito que no lo tengo, sino el crédito competitivo, el crédito que me permita desarrollarme. Entonces esa mentalidad de que el de al lado si me ve haciendo alguna cosa es mi competencia, eso creo que es una barrera a romper, ¿verdad? Entre bancos, cooperativas, financieras, fintech, y más bien crear modelos colaborativos que nos permita interoperar, que nos permita trabajar juntos. El otro concepto que quisiera abordar, que es seguramente muy fuera del panel, es hay que trabajar en los temas estructurales. O sea, Guatemala somos proveedores de materias primas. Nos falta ponerle un centímetro de valor agregado. O sea, a mí me encanta la experiencia que dijiste en Ecuador de la Amazonía, de exportar café en barras a un precio súper competitivo. Aquí en Guatemala somos consumidores de Caón y todos esos tipos de barras de chocolate de primer nivel. ¿Por qué Guatemala no? ¿Por qué vendemos madera al por mayor, en bruto, a España para que luego nos vendan los muebles acá y los compremos con la materia prima guatemalteca? Entonces, creo que como instituciones, como fintechs y como entidades que podemos generar un valor, también hay que preocuparnos en los temas estructurales. Entonces, eso es uno de los conceptos que quisiera también acuñar. Y finalmente, es el concepto de no ver a la persona como algo que he transformado digitalmente o lo atiendo digitalmente. Para nosotros las cooperativas la digitalización tiene que ser un camino que nos permita seguir manteniendo la esencia de nuestra razón de ser, de ese modelo de inclusión financiera digital, que nos permita no sustituir a la persona con una tecnología, sino que sea una herramienta que nos permita, por supuesto, mejorar su experiencia, fortalecer esa credibilidad que ya nos hemos ganado con el tiempo por ser unas instituciones financieras locales y nos permitan generar valor agregado. Por ahí, Guillermo. Buenísimo, muchísimas gracias. Mire que hicimos bien la tarea, estamos dentro del tiempo. Quiero agradecerles primero muchísimo por la energía, la generosidad también de tener esta conversación de manera abierta, de manera honesta, de todo lo que está bien, pero también de los retos que nos quedan. Agradecerles a todos ustedes por acompañarnos. Y creo que solo para cerrar con un compromiso, siento que efectivamente el reto más importante es sigamos haciendo esto no solo con la excusa de que hay un evento, sino juntémonos entre actores para impulsar estas conversaciones, incluso cuando son difíciles, porque desde allí nace. Temprano durante el break alguien me decía, no se trata de organizaciones haciendo negocios o haciendo acuerdos con organizaciones, se trata de personas conectando con personas y por eso esta clase de espacios son de altísima relevancia. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por acompañarnos.